Hola, ¿qué tal? Buenos días. En, en esta ocasión, en la sesión del seminario permanente del día de hoy, 9 de mayo de 2025, tenemos con nosotros al ingeniero, corregimos la información de difusión donde pusimos licenciado, a la ingeniera Angélica Esmeralda Brambila Valle, que es ingeniera en teleinformática de parte del Centro Universitario de la Costa Sur y ha sido profesora de la Universidad de Guadalajara por 6 años del sistema de educación media superior, supongo, Angélica, Sí, y que desde el año pasado está inscrita como estudiante de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, desarrollando un proyecto precisamente sobre los factores que influyen en la motivación del aprendizaje de las matemáticas en bachillerato, el cual me parece está tomando una forma muy bonita y tiene pues trabajo que presentar, que luego se va a presentar en Monterrey, también este año. Entonces, a manera de práctica y a manera de socializar lo que va haciendo, con fines de estamos a tiempo para corregir cualquier cosa que no vaya bien, es que la invitamos a participar en este seminario. Entonces, cedo la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. no, pues gracias a ustedes, gracias a la maestría que me está dando muchas herramientas para mejorar en mi trabajo y para superar. Bueno, pues el tema del proyecto ahorita se llama Factores que influyen en la motivación del aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato. Ha ido cambiando el título conforme han ido transcurriendo estos 2 semestres y conforme observaciones en el coloquio pasado de la maestría y también del congreso en el que próximamente participaré. Bueno, primero que nada, disculpen tanta letra. No tuve chance de hacerlo más pequeño. Primero que nada, la escuela en la cual se está desarrollando el proyecto de investigación es la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula. La sede está en Unión de Tula, Jalisco, y tiene 2 módulos, que es Ayutla y Ejutla. Todas las 3 escuelas están ubicadas al suroccidente del estado de Jalisco. Y pues en este ciclo se atiende a un total de 805 alumnos. En realidad no son los 805, ahorita vamos a ver por qué más adelante. Eh, la mayoría de alumnos están dentro del plan de bachillerato general por competencia. Solamente creo 24 o 25 alumnos están ya en el nuevo bachillerato general, que son los que acaban de entrar y están en primer semestre. Actualmente la preparatoria con sus módulos tiene 60 docentes, de los cuales 20 están en el área específica de matemáticas. Bueno, la problemática va encaminada en que los alumnos, la mayoría, presentan desinterés por llevar a cabo las actividades propuestas por los docentes en las unidades de aprendizaje o asignaturas de matemáticas. En general, pues sabemos que después de la pandemia afectó a los estudiantes su motivación y pues son los rezagos, ¿verdad? Más aparte de otros factores. Esta falta de interés, pues, afecta en la dinámica del aula y también en el rendimiento académico de los estudiantes. Y aparte, los estudiantes que aspiran a una educación superior muchas veces se ven afectados por sus promedios y también un componente muy esencial son las matemáticas en los exámenes de ingreso, ya que pues las, las, las carreras requieren a veces puntajes altos. Bueno.
Este desinterés que presentan los alumnos en cuestión de las matemáticas puede tener diversos factores. Algunos pueden ser internos con respecto a la institución, por ejemplo, las metodologías de enseñanza y los recursos que se utilizan en el aula. Y otros pueden ser externos, por ejemplo, el entorno familiar y la parte social. La finalidad de este estudio es que los resultados sirvan de base para en un futuro desarrollar estrategias para fomentar el interés y la motivación de los alumnos, pero también puede servir de base para otros estudios en contextos similares. Y obviamente, pues el uso de las tecnologías digitales es de suma importancia aquí. En primer lugar, para iniciar con este proyecto de investigación, se tuvo contacto con la escuela y hubo algunas entrevistas. Una entrevista fue con la coordinadora académica y otra entrevista fue con un docente, el encargado del departamento de matemáticas. Después de las entrevistas, pues salieron estos puntos que podemos observar aquí. Por ejemplo, que son las cuestiones emocionales, el estigma que se tiene socialmente de las matemáticas, saberes previos deficientes, desconexión entre los conceptos matemáticos que se enseñan, la variedad de canales de aprendizaje de los alumnos, y pues a veces los docentes atienden solo un canal y no tienen en cuenta otros aspectos. Las cuestiones externas como familiares, económicas y sociales, la dificultad de transición del pensamiento concreto al abstracto, el predominio del conductismo en lugar del constructivismo, las herramientas y métodos utilizados y, por último, la brecha generacional entre docentes y estudiantes. Estos puntos son los que se tomaron en cuenta para hacer el formulario que un poquito más adelante les voy a presentar. Cada uno de estos puntos fue tomado en cuenta. Bueno, sabemos que las evaluaciones PISA se efectúan en los alumnos de 15 años en varios países. Y pues tenemos resultados un poco desalentadores. Por ejemplo, aquí tengo la información de que en México en 2022 quedamos en el lugar 35 de 37 países participantes. Entonces, pues sí es un resultado preocupante y pues que necesita tratarse. Y también esta misma, la OSD, realizó como encuestas y a los estudiantes sí se obtuvo que el 77% de los estudiantes dijo que sus maestros sí muestran interés por el aprendizaje de los alumnos. Además que el maestro brinda ayuda adicional cuando lo necesitan. Sin embargo, también al 21% de los alumnos afirmaron pues que no escuchan lo que se les dice o que el maestro les dice, no ponen atención y algunos se distraen con dispositivos digitales. Además de esto, los que usan los dispositivos digitales en clase interrumpen a los que no los usan. Aquí tenemos el porcentaje, 25% se distraen utilizando los dispositivos y el 21% se distraen cuando los otros los utilizan. Tenemos también que el rechazo generalizado a las matemáticas es un problema global. Como pudimos observar en los resultados PISA, pues son pocos los países que están en un nivel alto. Por ejemplo, Singapur es de los que van pues en primer lugar con respecto a estas evaluaciones. Entonces, pues sabemos que este fenómeno afecta el rendimiento de los alumnos.
Además, sabemos que el desarrollo del pensamiento lógico matemático, pues ayuda a los procesos que tienen los alumnos. Tengo esta cita de Hernández, que dice que solo 1 de cada 100 estudiantes tiene un nivel alto de competencia en este campo, o sea, de las matemáticas, y el 56% mantiene un nivel bajo de conocimiento en la materia, según los resultados de las pruebas PISA, que son Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Esta cita es de 2021. Y aquí, pues, discúlpenme tanta letra, pero pensé que tal vez se me podía olvidar tantos nombres y datos. Para el estado de arte se presentaron 6 documentos. Entre todos esos 6 documentos se abarcaron varios países. Por ejemplo, Bogotá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Hungría, México, Perú y Venezuela. Todos ellos, para el estado del arte, se buscó que fueran específicamente de bachillerato. Nada más creo que un documento sí hablaba ya de la universidad, pero específicamente como del ingreso, porque nos interesa pues los puntajes con que los alumnos entran. Estos 3 documentos que se presentan aquí en esta diapositiva, todos ellos utilizaron, perdón, los 2 primeros utilizaron la metodología cuantitativa y el tercero la cualitativa. Como podemos ver, el primer documento dice rendimiento en matemáticas, rol de distintas variables cognitivas y emocionales y su efecto diferencial en función del sexo de los estudiantes. Aquí en este documento lo más significativo fue que hay una relación entre los estilos académicos atribucionales y los resultados de aprendizaje de los alumnos. Aquí se enfatizó en la cuestión emocional y en la autorregulación. Este documento en específico lo agregué porque me va a servir ya para las recomendaciones. El segundo documento se llama Motivación hacia las matemáticas de estudiantes de bachillerato de modalidad mixta y presencial. En este documento se evalúa la modalidad mixta y la presencial, y los resultados arrojaron que a los estudiantes les agrada más estudiar de manera presencial porque tienen un horario específico y se les resuelven las dudas al instante. En cambio, los que están en modalidad en línea, muchas veces no tienen contacto en cuanto tienen una duda con los docentes, porque pues puede ser que hagan preguntas por chat, por correo electrónico, y los docentes tarden un poco en contestarles o no hay entendimiento cuál es la duda en específico. Y también los que trabajan de manera virtual combinan sus estudios con trabajo. Entonces muchas veces como que no se organizan en sus tiempos y pues les da más dificultad, sobre todo las dudas. En el siguiente documento, Actitudes hacia las matemáticas, algunas consideraciones en su relación con la enseñanza y el aprendizaje de la misma. Este documento me gustó mucho porque es el que abarca a más países, porque evaluaron 19 documentos referentes a actitudes, dominio afectivo, trastornos emocionales, rechazo y rendimiento en el área de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.
Y aquí, pues, algunas de las conclusiones, las más representativas, fueron que la actitud del docente influye definitivamente. Si el docente llega con una actitud desafiante, molesto, etcétera, influye en cómo los estudiantes perciben las matemáticas. Y otro factor que tomé en cuenta para el formulario de los alumnos es la familia, porque aquí en este documento dijeron que el impacto que tiene cómo percibe la familia las matemáticas se hereda. Es decir, se transfieren preferencias y aversiones de generación en generación. Y por eso me pareció pues importante esta afirmación. Seguimos los otros 3 documentos que se utilizaron. Estos sí, los 3 tienen metodología mixta, que tiene datos cualitativos y cuantitativos. Tenemos el primero, que se llama Estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en bachillerato. Aquí en este documento es de Odalis. Déjenme ver cuántos alumnos evaluaron. Cartuche. Aquí, ay, no tengo el dato. Es que tengo el dato de varios, de cuántos alumnos evaluaron. No tengo el dato a la mano. Total. En este evaluaron en una escuela en Ecuador, ajá, y sacaron de que pues se aplican estrategias didácticas tradicionales y no utilizan metodologías innovadoras, y es lo que provoca el desinterés por la asignatura. En el siguiente documento, Estrategias lúdicas en la enseñanza virtual de las matemáticas, pues se hizo evidencia que el uso de las TIC ayuda a motivar a los estudiantes en su proceso de enseñanza, en su proceso de aprendizaje, ya que se pueden incorporar varias cuestiones lúdicas. Entonces la motivación aumenta cuando tenemos este tipo de recursos. En el último documento del estado del arte tenemos las estrategias de aprendizaje basadas en las TIC para la enseñanza de las matemáticas en estudiantes de bachillerato. Creo que sí fue en México. Déjenme revisar. Es que me tapa esta parte. Estrategias. Perú. Colombia. Coahuila. No, no es, perdón. El que era en México fue motivación hacia las matemáticas de estudiantes de bachillerato de modalidad mixta y presencial. Bueno, aquí en este documento nos comparte Jonathan Vicente que hay una infinidad de estrategias que se pueden implementar para el aprendizaje de las matemáticas y también basándonos en las necesidades y habilidades de los alumnos y también de los docentes. Y agregándole el componente de las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí se hace referencia al aprendizaje significativo, que para mí es clave ya para las recomendaciones cuando vayamos en este proceso en el proyecto. Y obtenido mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje basadas en las TIC. En el marco de referencia, utilicé pues las teorías del aprendizaje, pero también teorías motivacionales. Obviamente, pues todos los que nos dedicamos a la educación sabemos pues en qué consiste el conductismo, constructivismo, cognitivismo, humanismo, y pues está la más nueva que es el conectismo. El chiste aquí es tomar
lo bueno de cada una de todas las teorías, porque ninguna está completa en sí. Por ejemplo, en el conductismo tenemos el estímulo-respuesta, por ejemplo, la gamificación, aunque el conductismo es algo que pues ya no queremos tanto, pero esta parte de estímulo-respuesta es importante, como por ejemplo en la gamificación. Los alumnos cuando están jugando sienten la emoción de quedar en primer lugar, y entonces es una parte que podemos tomar. Del constructivismo, pues ya sabemos que tenemos que tomar al alumno como central para su proceso activo en el aprendizaje. Y aquí tomamos experiencias previas y también lo juntamos con experiencias de interacción con su entorno. El cognitivismo, pues aquí trata más de la organización de estructuras cognitivas. En el humanismo se toma a veces no como teoría de aprendizaje, pero sí hay una rama del humanismo, y aquí pues se enfatiza que un estudiante es un ser integral que tiene muchos factores y que todos estos factores se deben de tomar en cuenta para su aprendizaje. Y pues por último tenemos el conectismo. Aquí pues influyen mucho la tecnología, las redes. Tenemos que el aprendizaje ocurre a través de redes de información, de conexiones de nodos, y pues prácticamente tenemos un sinfín de información en la red que podemos utilizar para nuestro beneficio. Como todo, nada con exceso, todo con medida. Si lo utilizamos de la manera correcta, nos dará buenos resultados. Eso es en teorías del aprendizaje, pero también se evaluaron las teorías motivacionales con un libro de Turienzo, en el cual evalúa 20 teorías motivacionales. Leí el libro, hice un organizador de todas las 20 teorías, cuál era su eje principal, y encontré que en todas las teorías está el motivo o impulso para hacer eso y el contexto. Aquí en esta diapositiva pues están organizadas las palabras clave de cada autor que vienen en ese libro y lo que aplica al motivo y al contexto. Pues son 20, y ya ahí pues si les interesa está muy bien este libro. Se llama El pequeño libro de la motivación, de Turienzo. Bueno, pues los objetivos y las preguntas de investigación también han ido cambiando un poco conforme han ido transcurriendo estos 2 semestres, gracias a aportaciones del coloquio, del asesor y del congreso. Y pues ahorita van así. Los objetivos son identificar los factores internos y externos que influyen en la motivación de los alumnos por el aprendizaje de las matemáticas y analizar la influencia de los enfoques pedagógicos y metodológicos hacia las matemáticas, obviamente en la escuela en la que se está llevando a cabo la investigación. Y las preguntas pues son referentes a los objetivos: cuáles son los factores internos y externos que influyen en el desinterés de los alumnos por las matemáticas en la Preparatoria Regional de Unión de Tula, y cuál es el impacto de la metodología de enseñanza en el área de las matemáticas en la misma escuela. Aquí tenemos, pues, en esta parte se va a llevar a cabo una metodología mixta para obtener datos cualitativos como las experiencias y opiniones, sentimientos de los participantes,
y cuantitativos, que son datos numéricos, patrones que se pueden evaluar para encontrar pues relación entre ellos. Se utilizan métodos estadísticos como los coeficientes de Kendall, Spearman y Pearson para medir relaciones y obtener relaciones. Para ello, en mi proyecto puse formularios para los alumnos y puse entrevistas a docentes. Todavía no hago las entrevistas a docentes, ya que fui muy ambiciosa en el formulario, puse varias preguntas y varias abiertas, muchas abiertas de hecho, porque quería encontrar la percepción de los alumnos, encontrar si ponemos demasiadas preguntas cerradas, pues encajonamos a los alumnos a contestar o esto o el otro. Entonces, con las preguntas abiertas me arriesgué, pero están saliendo pues datos muy interesantes. Lo dividí en 4 bloques, que son el bloque 1, pues más que nada es información, datos personales, o sea, datos personales sensibles no, sino datos de grado, grupo, turno, sexo. Y el segundo, percepciones personales, ambiente en el aula y contexto ya general fuera del aula y de la escuela. Bueno, aquí tengo no resultados, tengo interpretación de ya la encuesta. Bueno, ahorita adelante sale cuántos alumnos fueron encuestados. La sección 1, en la sección 1 tiene la cantidad de alumnos que están registrados. Aquí me difiere un poquito, 789 de los 805 de la otra diapositiva. Es que cuando lo hice, como que se dieron de baja algunos y por eso varió poquito. Total que los alumnos registrados, iniciando el ciclo 2025A, que ya habían pasado unos días, fue por eso que varió, son 789. Los activos son 750. Quiere decir que los 39 son alumnos que ya no asisten o no vienen a la escuela. De los 750 fueron encuestados 531, que equivale a casi el 70% de los alumnos activos. O sea que es una cantidad muy significativa. Aquí en las columnitas azules, dividí las 3 escuelas. Está Unión de Tula, Ayutla y Ejutla. Las azules son los alumnos registrados, las naranjas son los activos y las verdes son los encuestados. Entonces podemos ver que sí es una cantidad significativa de alumnos encuestados. La escuela de Jutla es muy pequeñita, tiene pocos alumnos. La de Ayutla son 228 y en Unión de Tula 505. Aquí en esta parte puse, la verdad, la maestra Fabiola, la coordinadora académica, me dio muchas facilidades y me apoyó en la implementación de la encuesta. Nos sentamos juntas, se hizo una agenda para que la encuesta se realizara a lo largo de una semana en la hora de tutorías para que los alumnos contestaran el tiempo que se tardaran y ya pudieran descansar el resto de la hora, porque pues eran 45 preguntas, para que no se pues estresaran. Aquí en la parte verde es la cantidad de alumnos que participaron y la parte azul es el total de los alumnos de ese salón. Aquí en la parte de abajo están los grupos de Unión de Tula, que se puede ver que es una cantidad mayor. Por lo regular hay 3 grupos en los ciclos B y en el ciclo A entra a veces un grupo y a veces no hay grupo. En este caso podemos observar que no hay terceros porque en ese ciclo que tocaba entrar no se completó grupo. Están los de Ayutla, que por lo regular son
2 matutinos y 2 vespertinos según el ciclo, segundos, cuartos y sextos, o primeros, terceros y quintos. Y en Ejutla, pues, solo hay un grupo de cada semestre del que toca, y son vespertinos solamente. Aquí, pues, hubo mucha participación, nada más un sexto de aquí de Unión de Tula fue que solo un estudiante realizó la encuesta, pero en general se puede observar que hubo buena participación. El porcentaje de alumnos encuestados por turno más o menos va a la par. Tenemos en el matutino siempre hay más alumnos, por eso hay un poquito más de esa parte. Y por sexo también, por lo regular, siempre hay más mujeres que hombres en la escuela. Entonces va más o menos a mitades. Eso fue de los datos. Ahora vamos a la sección 2. Aquí es donde empieza lo interesante. En la pregunta si les gustan las matemáticas, 53% de los alumnos contestaron que sí y el 47% que no. Y aquí están los porqués. En la parte de arriba son los que no les gustan y en la parte de abajo son los que sí les gustan. Podemos observar que a los que no les gustan las matemáticas, la mayoría son porque no le entienden o no comprenden los temas. Es un porcentaje pues muy amplio. Aquí vienen pues de las 531 respuestas, vienen los porqués. Y en la parte de por qué les gusta, si se fijan, hay más por qué sí les gusta de por qué no les gusta. Es que se necesitan y que son importantes. Los alumnos saben que son importantes, que se necesitan las matemáticas en su vida. Otros porque son interesantes, son entretenidas, llaman la atención o porque se les facilitan. Esta gráfica para mí es muy buena, muy interesante, tiene mucha tela de dónde cortar. Otro de los temas, otra de las gráficas, perdón, es esta, que también es clave. Se les preguntó como de los temas principales de matemáticas que ya deberían saber desde secundaria, que obviamente muchos los vieron en primaria y en secundaria. Si acaso lo de funciones trigonométricas, tal vez no en primaria, pero todos ya los han visto y varias veces. Y pues es impactante cómo los temas básicos como suma, resta, multiplicación y división, ni siquiera el 100% de los alumnos los comprenden. Es un dato muy interesante. Y también la brecha entre la segunda parte, que son las leyes de los signos, de 294 a 509. O sea, es un porcentaje muy grande de distancia, que pues eso indica el por qué no le entienden. Si no le entienden a la ley de los signos, pues no le van a entender a los demás temas, porque pues no les va a salir los resultados. Y pues ahí se ve la deficiencia que tienen los jóvenes en los temas. Los por qué se les han dificultado los temas que no seleccionaron en la tabla anterior. Otra vez, no entiendo, complejo, difícil, y un factor clave, no pongo atención. También viene lo de qué tan fácil o difícil se les hace aprender matemáticas. Aquí podemos ver, más adelante están los coeficientes donde se compara esta parte. Está acomodado en 5 niveles de menor a mayor dificultad o participación. Se puede ver que son pues parecidas, ¿verdad? Y aquí pues está toda la variedad del por qué participan o no participan.
La partecita verde es que siempre participan. Aquí podemos ver, por ejemplo, porque les gusta, participan porque les gusta y porque le entienden. Otros porque es su obligación y otros ni siquiera saben por qué, pero participan. Y ya podemos ir viendo los que nunca participan, pues son porque no entienden, no les gusta, les da temor que los demás se burlen si se equivocan. Aquí pues se puede ver bien el porqué de sus participaciones. También esta gráfica es muy interesante para después evaluar varios factores que se pueden relacionar con otros. Por eso la importancia de la cantidad tan grande de respuestas y sobre todo que eran abiertas. Aquí tenemos lo del uso del celular. No recuerdo si mencioné anteriormente que la OSD hablaba de esta parte del veintitantos por ciento, pero aquí sube un poquito el porcentaje ya de la distracción del celular. Tenemos, se les preguntó de manera abierta a los alumnos cómo creen que afecta su interés Hola, personal. hola, Esmeralda. ¿Podría regresar tantito la anterior? Sí, Me faltó ver la última. ok. Ok, tiene que ver con la distracción. Sí, una es que se utilizan Básicamente el ellos dicen que no se dispositivo. distraen. Ajá, la primera es que se utilizan el dispositivo y que si desvía su atención, porque algunos traen, por ejemplo, audífonos y están en la clase, pero traen su audífono y si están participando, escuchando y todo, solo se ponen uno. Y la otra es que si les desconcentra que el otro use los dispositivos. Ay, disculpen el ruido. Unión de Tula es muy ruidoso con tanta que el gas, que las tortillas, que esto. Ok, bueno, y vamos aquí. Entonces, ¿cómo, cómo afecta su interés personal a su rendimiento académico? Podemos ver que, pues, 74 alumnos dijeron que nada, 65 alumnos que mucho. Y ahí se va viendo, podemos, como juntar los que sí es que afectan y los que no afectan también para evaluar los que sí les gusta y los que no les gusta. Esta gráfica también nos puede servir más adelante para analizar. Esta gráfica va encaminada a ver las metodologías de enseñanza-aprendizaje que los alumnos aceptan más. Podemos ver que escuchar explicaciones y participar en discusiones es lo que les agrada pues prácticamente a más del 50%. Ver diagramas gráficos y presentaciones serían pues los que trabajan de manera visual. Trabajar en grupo con compañeros es en matemáticas se da mucho que algunos alumnos entienden y otros no. Entonces, el que entiende acaba rápido y luego ya le empieza a decir al otro cómo se resuelven, cómo se hace. Entonces, como que más adelante vamos a ver que a algunos les gusta ayudarles a sus compañeros y a otros les gusta que sus compañeros les ayuden cuando no entienden. Leer y tomar apuntes detallados, pues es metodologías de arcaicas, pero vemos que 263 alumnos aceptan esto, leer y tomar apuntes. Realizar experimentos y actividades prácticas, menos del 50%. Retos y juegos, 192 alumnos. Estudiar de manera independiente, solo 173 alumnos. También esta gráfica es muy interesante después analizarla más a fondo, porque pues sí podemos sacar varias como conclusiones o compararlo con otras partes. Aquí pues me arriesgué a poner esta parte
que en esta gráfica y la que sigue me tardé muchísimos días en acomodarla porque llegaba un momento que ya no podía clasificar más y me ponía a hacer otras cosas o me pasaba a otra gráfica por tanta variedad de respuestas, pero como mencioné antes, puse muchas preguntas abiertas para poder identificar lo que realmente piensan los jóvenes. Y aquí tenemos, remarqué de rojo los que en la experiencia positiva pues no pusieron realmente una experiencia positiva. Entre rojo y los nulos, algunos alumnos que no pusieron un puntito o algo para pasar a la siguiente pregunta. Pero pues la experiencia positiva es entender los temas, se motivan cuando entienden, se desmotivan cuando no entienden. Realizar actividades prácticas, usar dinámicas, juegos. Aquí vamos viendo también la parte que va a ser para las recomendaciones. Ahí se va viendo, las acomodé de abajo para arriba, mayor a menor, pero se pueden otra vez subclasificar las que, por ejemplo, me divierto con, no sé, con las gamificaciones, que es como, con gamificación se pueden divertir. No sé, puede salir aquí también datos interesantes. Tenemos las negativas, en la de que la parte roja y la amarilla pues realmente no contestaron algo específico, pero sigue lo de no entender, no comprender, no aprender. 119 alumnos. Y aquí vemos de experiencias negativas se estresan, pero ¿por qué se estresan? Porque no le entienden. Es que el no entender es casi lo que se repite en todos lados. Aquí se les preguntó para ver ellos cómo consideran que sus percepciones personales influyen o no influyen en el aprendizaje de las matemáticas. Y podemos ver que el 47% dicen que sí, que según su estado emocional es como aprenden. Casi todas las que tienen poquito porcentaje, casi dicen que sí, y nada más el 39% dice que no. Una percepción que se tenía era de que muchos alumnos no asisten a la preparatoria por voluntad propia, pero sin embargo, este gráfico pequeño de abajo, pues dice lo contrario, aunque las razones son algunos porque les gusta la escuela, porque es su obligación, porque pues quieren estudiar una carrera y otros simplemente para no estar en su casa. Pero el chiste es de que sí asisten por voluntad propia, la mayoría. Y aquí están las razones, también era una pregunta abierta y aquí están las razones. Prácticamente todas las azules es bueno, tal vez la número 1, la de que es por costumbre, pudiera haberla puesto como rojo, pero las rojas y amarillas son las que, como por ejemplo, me obligan y a veces me obligan, decían textualmente, porque pues no podía poner todo el texto, como que a veces no tenían ganas de ir a la escuela y sus papás le decían, no, levántate y ve a la escuela. Entonces me obligan, a veces me obligan, no lo sé, pues 4 personas está bien porque pues la mayoría contestó realmente lo que pensaba y pues ahí está. Algunos pues pusieron que por voluntad propia, para entrar a una carrera, para superarse, para aprender, porque les gusta, para seguir estudiando. Entonces ahí, como les digo, pueden relacionarse varias gráficas entre sí para ver patrones. Aquí también para ver según sus calificaciones, vemos que la mayoría se esfuerza por mantener un buen promedio, pero aquí a 187 alumnos dicen que sí les interesa y se esfuerzan, pero pues no pueden tener un buen promedio. Y vemos que también por más que me esfuerzo, no logro tenerlo.
aquí se ve que 29 alumnos es solo para pasar la materia y 4 no le interesan. O sea, es un porcentaje muy bajito. En realidad sí les interesa su promedio a los alumnos. En la sección número 3 era en el ambiente en el aula. Aquí se preguntó si ellos creen que sus maestros están preparados. Podemos ver que pues sí lo creen, que sus maestros están preparados. También podemos ver que las explicaciones, pues la mayoría de veces son claras, porque por ejemplo, totalmente claras es el 28%, mayormente claras 34%, a veces claras 25% y ya nada más lo de poco y nada es el 13%. Quiere decir que el problema no tanto son muchas veces los maestros, sino es las cuestiones de los alumnos. También en cuestión de los materiales, pues el 80% de los alumnos cree que los materiales sí son adecuados. Entre, pues cualquier material que los docentes les hayan pedido o proporcionado a los alumnos, pues 88% es una cantidad muy significativa. Y creo que esta es la última. No, sí, creo que sí. ¿Qué tipo de actividades realizan con frecuencia? Esto es para evaluar las metodologías de los docentes en el aula. Como les dije al principio, según lo que salió en el checklist de las entrevistas, cada pregunta era enfocada como a esos aspectos específicos. Entonces, siempre el docente usa ejercicios repetitivos para que memoricemos los conceptos. Metodología tradicional. El docente explica los conceptos y luego hace preguntas para asegurar que entendimos. Se realizan actividades y ejercicios prácticos para aplicar los conceptos que hemos aprendido. Aquí podemos ver ya un poco ya lo práctico que sí se realiza. El profesor asigna tareas y evaluaciones frecuentes para verificar el entendimiento. Se está checando constantemente que los alumnos vayan entendiendo los temas. El docente retroalimenta, despeja dudas individuales y grupales. Ahí pues, ahí sí es un poquito preocupante porque menos de la mitad dicen que los docentes les despejan dudas. Y así vamos viendo que también esta gráfica puede ser muy interesante y reveladora y también se puede comparar con otras partes. Como me dice el maestro en mi asesor, es que toda esta información lo podemos utilizar después, analizarla más a fondo. Aquí se preguntó alguna actividad que no se haya puesto en la actividad anterior, por si hubiera algún sesgo de algo que se me haya pasado y pues la mayoría puso que actividades recreativas, que es la parte verde más significativa, 75%. Perdón, Y perdón, nada más. ¿vale? Es actividades recreativas que sí Recreativas. se usan. Es que acá en esta parte que me faltó poner. Ajá, o sea Entonces, que sí se los usan con alumnos. frecuencia lo que están diciendo. Ajá, los alumnos, sí, que se realizan con frecuencia, entonces, ¿no la puse actividad recreativa? No, ¿verdad? No la puse. Entonces me faltó poner actividades recreativas, que entonces se ve que sí, los docentes sí aplican actividades recreativas, porque 75% pusieron eso, que me faltó poner en la lista anterior actividades recreativas. Por eso puse eh, esta pregunta abierta que también, o sea, las preguntas abiertas son bien difíciles de procesar, pero aquí mi asesor me dijo que checáramos en la IA a ver, la hiciera manualmente y luego en la IA, pero no me gustaron los resultados de la IA y entonces me he aventado todas de una por una las 531 respuestas de cada pregunta abierta y pues sí, me he tardado mucho, pero pues los resultados son muy interesantes. Aquí pues la mayoría de alumnos saben
que sus docentes están bien preparados para enseñar a su generación. Una pregunta es que si los docentes estaban preparados, y este es para enseñar a su generación, para ver lo de la brecha generacional. Y pues podemos ver que pues sí creen los alumnos que están preparados para la generación. Y aquí podemos ver la motivación. También se ve que los maestros, pues sí trabajan en la motivación, porque frecuentemente son 250 alumnos los que dicen que frecuentemente y 99 muy frecuentemente. Ocasionalmente se puede trabajar, que se puede inferir que sí se trabaja en la motivación y solamente 42 alumnos respondieron que no. Entonces, aquí estamos viendo, pues, de la hipótesis a los resultados que sí hay variaciones. En esta pregunta se hizo como 10 niveles de percepción del ambiente en el aula y también podemos ver que le gana el ambiente positivo al negativo. Podemos ver aquí, pues como desde la parte azulita un poco tenso, estresante, confuso, desmotivante y aburrido, está más pequeña que la parte de la motivación. Entonces, el ambiente sí es más que nada más positivo. Por último, la sección 4, que es la más pequeñita. Los alumnos saben que las matemáticas son útiles en su vida. Podemos ver que nada más 74 alumnos de 531 piensan que no son útiles, porque muy útiles, o sea, es positivo, nada más poco útiles, o sea que sí tienen un grado de utilidad y nada útiles, solo 4 alumnos. Aquí esta parte según mis hipótesis que tenía, fue lo contrario, porque yo pensé que las representaciones de las matemáticas en, por ejemplo, películas, noticias, redes sociales, era de que, ay, son difíciles, son imposibles, qué aburrido, esto, lo otro. Entonces aquí podemos ver que, bueno, la cuestión ambivalente, que ni positiva ni negativa, son 209, es una cantidad significativa, pero la parte positiva son 226 y podemos ver que de la negativa solamente 29. Es un porcentaje muy pequeño que observa que afuera en su contexto las matemáticas se ven de manera negativa. Es muy interesante. Y aquí esta parte también viene derivada de las entrevistas, de que los alumnos no vienen con todos los conocimientos que deberían tener desde la secundaria y por lo tanto, pues es lo mismo, no entienden y no pueden avanzar porque pues va aumentando el grado de dificultad de los ejercicios y pues si no traen las bases, ¿cómo van a motivarse y a continuar si no le entienden? Aquí tenemos que nada más 101 alumnos dicen que sí traían todas las bases matemáticas de 531. 170 algunas, no todas. Y 92 alumnos, pues les faltaron muchas bases importantes. Ellos mismos aceptan sus deficiencias. Y aquí era para observar cómo perciben de que las matemáticas se relacionan prácticamente pues con otras materias. La mayoría piensa que es de física, química, que son 254 física, 220 química. Aquí podían poner las que ellos quisieran. Podían poner, creo que me salieron cada alumno, lo más que puso fueron 4. Por eso aquí no da el total de 531, porque fueron varias respuestas. Y podemos ver pues que sí perciben que las matemáticas se relacionan pues con otras materias. Y en esta última pregunta de la última sección ya va el enfoque como más afuera de su contexto, que viene las situaciones que afectan de manera negativa en su concentración, motivación y rendimiento. Pues la principal, a ver, me tapa aquí esta pantallita, la principal es la social,
En este caso, yo puse estratégicamente entre paréntesis relaciones con amigos, compañeros y sentimentales, porque si le hubiera puesto solamente social, estoy segura que hubiera sido un porcentaje pues muchísimo más pequeño. Y yo quería captar adentro del aula, o sea, tus compañeros te desconcentran, te desmotivan, te jalan a que no pongas atención. Y ahí pues, ahí sí encontré lo que yo quería encontrar en el aspecto social, que es lo que más les afecta. Después sigue lo psicológico, que es estrés, ansiedad, autoestima. Y viene dificultad con los temas y métodos de enseñanza, que son las tres que les afectan más. Para ellos, pues la cuestión política y cultural no les afecta casi en ninguna medida. Algunos, pues la cuestión económica. Y aquí la cuestión familiar pudiera vincularse también un poquito a la psicológica, pero igual, aquí tenemos también resultados muy interesantes. Y por último, pues las conclusiones, se han sacado pocas conclusiones porque la verdad el procesamiento de las preguntas me ha quitado muchísimo tiempo, pero estoy muy contenta con los resultados. Aparte, la, el formulario, en vez de aplicarse en una semana, se aplicó en 2 semanas porque según la planeación que teníamos, algunos maestros no la aplicaron y entonces tuvimos que pasarla a la siguiente semana y total que también se perdió una semana ahí en la aplicación del formulario, pero fue muy satisfactorio obtener tanto porcentaje. Aquí dentro de las conclusiones, pues se puede apreciar que el entorno en el aula, pues es un factor positivo. Vemos que 65% es de la parte de relajado hacia arriba, 34% es de un poco tenso hacia abajo, pues hay un clima pues mayormente favorable. También aquí se evaluaron 3 gráficas diferentes a través de los factores de correlación. Como los factores de correlación trabajan numéricamente, se asignó como según esta tabla los números de 0, no, nunca o muy difícil, según cada una de las 3 preguntas, hasta 4 siempre y muy fácil o sí. Entonces, aquí tenemos se evaluó 3 gráficas, el gusto por las matemáticas, que habíamos visto que casi era mitad y mitad, la participación en las clases de matemáticas y si se les facilitaba o dificultaba aprender en matemáticas. Entonces acá vienen algunos resultados. Están muy pequeñitas las imágenes, pero se puede apreciar los factores de correlación Kendall, Spearman y Pearson, que revela que existe una correlación entre las 3 preguntas, pero la más fuerte es entre el gusto y la facilidad por el aprendizaje de las matemáticas, es decir, que se relacionan. Y le sigue entre la participación y la facilidad por el aprendizaje, quedando por último el gusto y la participación en clase, que es lo que tiene un poquito menos de relación, pero sí existe una correlación. Y pues también aquí en esta parte, podemos ver que pues se tenía la hipótesis de deficiencias en las prácticas de los docentes, pero realmente los alumnos pues manifiestan que el docente no es como el mayor problema en su aprendizaje. Podemos ver que dicen que sí están preparados y que sí explican y pues esto iba un poquito, sí contradice las hipótesis y pues qué bueno, ¿verdad? Y pues durante este proceso, sobre todo al evaluar el estado del arte, pues se ha hecho evidente que este tipo de investigaciones no son muy comunes.
la verdad sí me costó un poquito de trabajo encontrar documentos de investigación, sobre todo en bachillerato. Entonces, esta investigación pues va a ser útil. Eh, También va a ser útil en contextos similares. Y ahorita que ya un poquito más adelante que el nuevo bachillerato general vaya avanzando para que se desaparezca el bachillerato general por competencias, se puede hacer una comparación de uno con el otro. También se puede extender a escuelas cercanas para ver las comparaciones de estos resultados con los resultados de otras escuelas y pues puede servir de base para establecer pues las estrategias, que sería pues una investigación, es para obtener resultados para resolver problemáticas. Entonces, pues sirve para establecer estrategias para resolver la problemática. Y pues por último se tienen las referencias, están muy pequeñitas, pero ahí le pueden tomar captura de pantalla y hacerle zoom. Y pues sería, creo, más o menos pues lo que traía para exponer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas y observaciones. No sé, Pau, ¿tú tienes? Sí, también tengo, pero Empezamos. ¿vamos una y una? Va. A ver, para que no se sienta agobiada Esmeralda. Muy bien. Esmeralda, quiero felicitarte primero. Creo que haber contado con este apoyo de tu institución para recuperar información, asignar un tiempo para que los profesores aplicaran tu instrumento y que le dieran esta relevancia a tu investigación, tiene que ver con una capacidad de gestión tuya muy importante, que quisiera decir que la desarrollaste en la maestría, pero seguramente ya lo tenías y lo único que hicimos fue empujarte un poco a que lo pusieras en práctica y eso es muy loable. No es común, Esmeralda, y felicidades por eso. Que hayas incluido estas preguntas abiertas, me parece que es también nos da idea, nos da cuenta de tu profesionalismo y del interés que tienes genuino, o sea, un interés genuino por incidir en esto que vives de manera cotidiana. Eso también es algo que se resalta y tú señalaste de manera muy atinada que fue complejo procesar todo esto. Creo que vale mucho la pena este trabajo que estás haciendo y que te va a dar no solamente insumos para tu proceso de formación como maestra en gestión del aprendizaje o para presentar avances en un evento académico, y los que sigan, sino que podría ser parte de un proyecto más grande y que tenga que ver con tu desarrollo profesional. Entonces, bueno, quiero no dejar no pasar esto. Y, y bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué opinas de las respuestas de los estudiantes cuando retoman esta parte de la percepción sobre el nivel de preparación de sus profesores y que la mayoría de las respuestas que dan sobre por qué no les gustan las matemáticas es que no las entienden? Ahí, ¿qué observas ahí de entrada? Ay, pues es que no sé si recuerda que cuando platicamos antes de entrar a la maestría, que mi proyecto iba enfocado más que nada en el aprendizaje significativo. Yo siempre le voy a eso, al aprendizaje significativo, porque de repente en mi mente yo decía, bueno, porque si lo hemos visto en primaria un poco, en secundaria más, si llegamos a preparatoria y si están en tercer semestre, o sea, ya vieron primero y segundo unas partes de esos temas, porque si ya los viste en primero y en segundo dices que no los viste, siendo que muchas veces yo soy testigo de que tal vez sí les di clases en primero y sí lo vimos y dicen, no, es que no lo vimos o es que no lo entiendo. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que este tema no te acuerdas que ya lo viste o que sí le habías entendido o cómo o por qué no lo entendiste bien?
Entonces, yo pienso que el aprendizaje significativo es clave en todo esto. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, Sí, bueno, una pregunta rápida, nada más de clarificación. Supongo que a los alumnos se les dijo que el examen era anónimo, o que la encuesta es anónima, o Sí, sea, que no se de hecho guardaba también información específica. ajá, de hecho también en el formulario ya ve que hay una parte para poner en la parte de arriba, se les puso que la información era totalmente anónima, que no, de hecho pues no se les pidió nombre, grado, grupo y turno sí se les pidió pues para cuestiones cuantitativas, pero de hecho, o sea, yo que tengo la información, ni siquiera a los alumnos que yo les doy, ni siquiera he visto, aparte de mi tiempo, ni siquiera he visto qué contestaron ni nada, porque pues realmente quiero no tener una visión como sesgada por mis opiniones, entonces tengo la información, grado, grupo y turno, pero pues ni siquiera me interesa ver específicamente esa información para lo mismo, no decir, ay, pusieron esto de mí, no. No. Es anónima y ellos mismos sabían que era anónima. Nada más, pues, como dijo la maestra, por el apoyo de la maestra Fabiola, la coordinadora académica, pues se pudo llegar a, pues, una gran cantidad de alumnos. Bien, no sé si pudieras poner la presentación en la primera gráfica, la de me gusta. La primera gráfica, déjenme ver. ¿Esta? Esa. Bueno, aquí lo que tenemos es que a la mayoría, bueno, una mayoría muy forzada, pero digamos a la mitad de los estudiantes dicen que les gustan las matemáticas. Pero si nos vamos a la que sigue, y las razones por las que les gusta, Ujú, ok, la más importante de que porque les gusta es que ujú, se necesitan para la vida, a ver, se necesitan para la vida, son útiles y esenciales y son ujú, importantes. sí, Ahora, esa respuesta es menos una respuesta de gusto. O sea, sí, es más de obligación. ajá, o sea, pero bueno, no es exactamente de obligación, sino un poco en el sentido de, no, me gusta porque me tienen que gustar. O sea, Ajá, o sea, no es un gusto. Digamos, si tan fuera el genuino. fútbol, no dirías que el fútbol te gusta porque es muy importante o se necesita para la vida o muchas cosas que te gustan no te gustan por lo importantes que son, sino o porque son útiles o porque se necesitan, sino es porque te gustan. ¿Sí? Sí, Entonces, esa respuesta modera mucho, digamos, de ese 50 de esos, la mitad serían como unos 270 estudiantes que dijeron que sí les gusta. ujú, 61 de ellos pareciera decir, bueno, es que no es tanto que les guste, sino es, bueno, es que es algo que vale la pena, ¿no? En ese ujú, sentido. sí, Eso modera un poco ese 50%, ya ajá, disminuye ligeramente, diría yo. pero si te fijas con sí, la de segunda hecho, más alta, perdón, con la segunda respuesta más alta, sí tiene que ver con el Sí, gusto, que son ujú, interesantes y entretenidas y que le llaman la atención. Ahí hay una variación muy cortita también. sí, realmente es nada más este rubro, que Sí, bueno, que claro. además es el más grande, pero es nada Sí, más este rubro, que sería un sí, problema si fuera tan grande como la de arriba, que es difícil de entender, o sea, porque entonces sí sí, estaría afectando muy fuertemente ese 50%. Pero aún de así, hecho, que hay un porcentaje ahí, como un 10% de los, poquito más de los sí, estudiantes que dicen que les gusta,
que al dar las razones pareciera que no les gustan tanto, sino más bien es una apreciación de la importancia de la materia. También, por ejemplo, la de voy a estudiar algo relacionado, es que sí me sorprendió ese casi mitad porque yo pensaba que iba a salir un 70% que no les gustaba y un 30% que sí. Entonces, así como lo maneja usted, tal vez sí sea más o menos esas proporciones, porque si se fijan, no, de arriba para abajo, clase favorita, sí. Mucha práctica, sí. Voy a estudiar algo relacionado, pues no es tanto de gusto. Es una forma de ocupar mi mente, o sea, como de distraerse, que tiene que ver con números. Bueno, tal vez sí, que les gusten los números, son exactas. eh, Hay reglas, métodos, fórmulas bien definidas. Eso también podría combinarse con son exactas, son divertidas, porque sí, simplemente porque sí les gusta. Esta ayuda a desarrollar habilidad, lógica, razonamiento. Esa es porque ellos la consideran útil para sí mismos. Me gusta cómo explica el maestro o la maestra, pues igual no tiene que ver con tanto con las matemáticas, sino con la explicación del maestro. Es desafiante, eso sí. Me gustan, me estimulan, sí. Esa de me gusta aprender y aprendo, bueno, pudiera ser que sí, ¿verdad? Me Sí, aunque es facilitan más el tiempo. genérica, pues a ese alumno le debe gustar todas las materias probablemente, Claro. excepto algunas por ahí. Ajá, sí, no me había dado cuenta de esa parte. También sería interesante de analizar, porque sí, yo esperaba un porcentaje mayor en la de que no les gusta. Y sin embargo, el sí fue un porcentaje mayor que sí, 53 contra 47. Bajo. La siguiente que yo tengo, no voy en el orden de tu presentación, pero son las que me llamaron más la atención. Sí. Era más hacia el final y quisiera que compartieras un poco qué te dice esta respuesta sobre la aplicación de las matemáticas en áreas disciplinares o del ejercicio profesional. Porque, por ejemplo, vi que están muy enfocadas a las ciencias duras, física, biología, Ahí está. pero también hay quienes consideran que se aplican en filosofía, ¿no? Y Ajá. muy pocos reconocen que se requieren en economía, por ejemplo. Eso también me llamó la atención. ¿Qué te dice estas respuestas? Y, y ahorita te digo por qué te pregunto qué te dice. Pues yo aquí esperaba que realmente la mayoría pusieran en la parte que dice con todas o con todo, que se relacionaba con todo. Era pregunta abierta, podían teclear lo que quisieran. Sin embargo, no sé, los que pusieron respuestas como del 1 al 3, que va desde educación física a... Ay, tengo duplicado educación física, hasta ahorita me acabo de dar cuenta en esta parte. Este, Hay dos. ajá, hay dos, de educación física hasta educación física. Eh, no sé, lo que observo yo es que tal vez, por ejemplo, reflexión ética, los que estuvieran cursando actualmente esa unidad de aprendizaje, se acordaran que vieron algo referente a las matemáticas en recientemente y se acordaron y lo pusieron. Porque, por ejemplo, en música sabemos que la música tiene que ver mucho con las matemáticas y sin embargo solamente una persona puso música. Era más bien, yo siento que más bien pusieron lo primero que se les vino a la mente, pero la intención era de eso, que reflexionaran que sí se relaciona con todo, las matemáticas. Y como dice usted, pues reflexión ética, filosofía, agricultura, pues era así de que, pues, no sería muy común pensar que pusieran estas materias, sin embargo,
ay, no sé qué opinión tengo, pero siento que me agrada que hayan puesto esta Sí, variedad claro. que a mí no se me hubiera ocurrido. Sí, No y mi sé, ¿qué pregunta tiene va, usted, maestra? sí, es que mi pregunta va en el sentido de lo que esta información podría otorgar a la institución respecto a la orientación vocacional. Recuérdame, ¿de qué semestre son quienes contestaron? Todo. Todos los Ah, semestres eran menos todos. tercer semestre, que ahorita Ah, no hay tercer semestre. De pues, primero, segundo, cuarto, quinto y sexto. súper. Es que esto podría darle podría ser un insumo para que la escuela preparatoria pueda afinar sus mecanismos de orientación vocacional y que incidan en esta percepción que es muy interesante. O sea, si bien tú esperabas que te hablaran de todas las disciplinas o las áreas de... Sí, es que sí son disciplinas. Si bien tú esperabas eso, pues quizá no lo mostraron, no dijeron que todas, pero sí mostraron una amplia variedad de disciplinas donde se emplean las matemáticas. Pero bueno, Sí, mi reflexión va por ahí, pues que esto puede servir no solamente para tu trabajo, sino para esta parte de orientación vocacional que está en el nivel de educación media superior de forma natural. Sí. ujú. Sí, Sí. de hecho creo que ya en el nuevo BG Ajá. viene más ver como las relaciones entre materias. Lo que pasa que anteriormente no, la verdad no sé, no recuerdo cómo se llamaba antes del BGC. Sí, Ajá. en cada materia te decían, cuando yo estaba en la preparatoria, te decían con qué se relaciona la biología y te daban como 10 materias principales con qué se relaciona en todas las materias. Ahorita en el BGC no se habla nada de eso, pero creo que en el nuevo BG ya se van otra vez a empezar a implementar la parte de dónde provienen las palabras. Por ejemplo, biología es de bios, vida, y logos, estudio de, viene esa parte, ¿cómo se dice? No recuerdo la palabra. Viene esa parte de dónde vienen las palabras y también viene esa parte de la relación con las materias. Entonces yo pienso que esto ya en el nuevo BG va a cambiar un poco. Idealmente, o sea, porque parte del problema aquí, otra manera de verlo es que se encasillan a las matemáticas en el área de STEM. Sí, Y es entonces, casi, como a mí no me interesa el área de STEM, entonces las matemáticas no me interesan, ajá, no me gustan porque están ujú, ahí arriba, y es que sería cierto. muy útil y parte también muy interesante para la escuela es reforzar esas áreas donde los Ajá, estudiantes ven, algunos estudiantes ven algunas conexiones con la intención de que sea más claro, ¿no? Más clara la relación con la lengua, más clara la relación con la educación física, más clara la relación, de manera que la matemática empezara a aparecer más, de manera que los ujú, estudiantes aprecien más la importancia, por un lado, de aprender matemáticas y se familiaricen que tiene que ver también con el aprendizaje significativo que comentas. En la ujú, medida en que la ven aislada sí, en de áreas hecho, de física y química, el ujú, aprendizaje es menos significativo. En cambio, si la empiezan a ver permeando más de sus actividades en la escuela, en las otras materias, la matemática ujú, empieza a hacer más sentido, ¿no? Porque la están viendo con más frecuencia. sí, de hecho, en el nuevo BG vienen los proyectos interdisciplinares, donde el alumno a final del semestre, si tiene 8 materias, por ejemplo, en lugar de hacer 8 productos integradores, solamente hace o bien 2 productos integradores, uno con 4 asignaturas y otra con otras 4, o bien hace un solo producto integrador con las 8 materias. Entonces suena interesante de que, por ejemplo, pudiera haber un producto integrador enfocado en las matemáticas, pero que abarque tutoría, que abarque historia, que abarque español, que abarque matemáticas. Ahí sería cuestión de, como docentes, pensar en qué proyecto integrador podría ser para que abarque o bien 4 asignaturas o bien todas las 8, por ejemplo, si fueran 8.
y este nuevo VG trae esa dinámica que pues está bien, me gusta. Ahora, si pudieras poner otra gráfica, la de que las actividades que ayudan a entender las matemáticas, está un poquito, es al A principio, ver. vamos a estar saltando. Ah, No, sí, está esta es bien. la Igual. última. Ah, ay, Ajá, no, esta. ajá. Ahí está bien, pero también yo creo que depende, o sea, aquí hay dos aspectos importantes. Uno es si los estudiantes han tenido la experiencia, por ejemplo, los retos y juegos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividades te ayudan los retos y los juegos te ayudan a entender las matemáticas? Si el estudiante no tiene mucha experiencia con retos y juegos en matemáticas, Ujú, puede tender a decir que no, porque no sabe, ujú, o sea, sí. ¿ok? Y a decir que sí en las actividades que más frecuentemente ha usado. O sea, digamos, hay escuchar explicaciones y participar en discusiones. Yo diría, el estudiante tiene suficiente información por la experiencia que ha tenido para decidir si le ayuda o no a entender. Ujú, Pero puede haber otras, como a través de retos y juegos o realizar experimentos y actividades prácticas, donde la poca exposición del estudiante a ese tipo de actividades puede hacer menos válida, digamos, la respuesta, en el sentido de que no están tan bien informados, no han tenido suficiente experiencia como ujú. para poder decir si realmente les ayudan a entender o no. O sea, yo Sí, en este también. caso, esta pregunta hubiera valido la pena, o sea, pensando en el futuro, en partirla en dos. Una es Ujú, si las han, con qué frecuencia las han usado, y dos, si les ayudan a entender. Porque entonces tendrían ujú, las dos partes de la cantidad de información que tienen y la ujú. percepción que tienen. Y eso te Sí, ayudaría a modular un poco, porque aquí queda como subyacente. Si asumimos que tienen igual de experiencia en todas, ujú, las respuestas se podrían comparar directamente, nada más de la barra. Pero como no sabemos si tienen la misma experiencia en todas, entonces puede ser que estén sesgados por la falta de información. sí, de hecho, ah, yo tengo en mi mente un montón de cosas, pero por falta de tiempo no las he podido implementar. Por ejemplo, en la gráfica, a ver dónde la tengo. Esta gráfica me gustó y esta otra se pudiera hacer como por semestres, porque tal vez, o incluso por grupos, porque tal vez en un grupo sí se lleva la gamificación y eso, y entonces les va a salir alto, pero en muchos grupos puede ser que no les salga nada. Entonces, este tipo de gráfica que combina todo, por ejemplo, pudieran serlo cada salón y ya las metodologías que se llevan y ya se pudiera observar mejor la relación de que tal vez en un salón sí se llevan a cabo y por eso sí la pusieron y en otros no, por eso no la pusieron. Ah, ok. Bien, O sea, bien, este bien. tipo de gráfica me gustó para Se eso, podría pero es que correlacionar, sí. es mucho, es que cada gráfica se puede analizar por bloques y Ujú. sacar más y más y más información, pero ahorita por el cúmulo de actividades, trabajos y esto y el otro, no, Ya pero está bien. como decía usted, este trabajo se puede sacar más resultados, pero ya con más calma, con más tiempo. Pero sí, este tipo de gráfica me gustó para esa parte que usted menciona. Si quieres, Angélica, nos regresamos a la gráfica en la que estábamos, de las experiencias, del tipo de actividades. Ahí. ¿Está? Sí, igual vamos a ir avanzando para no hacerte ir y venir.
¿La que sigue? ¿La que sigue? A las experiencias positivas. Esto de las experiencias positivas a mí se me hizo muy interesante también y me hizo evocar una pregunta que hacía en mi casa a mis adolescentes respecto cuando llegan renegando de una clase, ¿no? Y digo, a ver, ok, esta no te gustó, ¿cuál sería tu clase ideal, no? ¿Cómo sería tu clase perfecta de esta materia, no? Entonces, y me resonó mucho, justo en esta semana lo habíamos platicado, y me resonó mucho con lo que presentan aquí tus estudiantes, y me gusta mucho esta parte, bueno, es obvio, ¿no? Al aprender y comprender los temas, pero esta parte de que sea práctico, que tenga dinámicas, y hay una, pues, se les facilita y entienden. Pero La bueno, primera, la ajá, mayor. exactamente. En este sentido, y hay una ahí que me llamó la atención, que es cuando participan en competencias. Y también esta se relaciona con otra respuesta que encontrabas, de que les gusta que sus compañeros les expliquen. Si Sí, mal no recuerdo, una forma de entrenamiento para quienes van a las Olimpiadas es esta cotutoría, ¿no? O tutoría de pares, en donde los estudiantes se resuelven los problemas entre ellos. Y esto les da como, yo creo que al no estar la autoridad del profesor presente, les dan otra perspectiva y como un nivel de estrés menor para ir entendiendo sí. los conceptos, ¿no? Y bueno, mi Sí, se sienten observación. más en confianza entre pares, alumno-alumno, que entre, a lo mejor alumno-docente no es la misma confianza que alumno-alumno. A mí me pasaba que en la preparatoria tenía un maestro, yo sí le entendía, otra compañera también, y nuestras como 7, 8 que nos juntábamos no le entendían. Entonces en los recesos nos poníamos mi amiga y yo y les explicábamos a los demás y ya, sí, sí, y ya nos entendían más a nosotros que al maestro. Y ahora yo observo esa misma interacción con los alumnos, que de repente yo explico en el ejercicio en el pizarrón y les veo el signo de interrogación a algunos alumnos, pero tienen el de lado y el que ya le está diciendo y ya veo que sí entienden a su compañero de al lado. Sí, y bueno, esto sería como, no sé, un comentario adicional del tipo de actividades que podrían privilegiarse en la escuela para trabajar esta asignatura. Como que se hace de forma muy natural cuando van a ir a una competencia y ellos mismos lo señalan como una experiencia positiva, pero no es que tenga que ver quizá con el que van a una competencia, sino esta correlación de, si tengo más espacio para compartir con mis compañeros, pues puedo entender mejor esta materia, ¿no? Era en Sí, este sentido mi comentario, gracias. sí. Sí, también parte de las experiencias positivas, algunos decía ayudar a mis compañeros y otros que mis compañeros me ayuden. O sea, esa, esa experiencia positiva estaba dentro de las dos partes, el que ayuda y el que es ayudado. Sí, definitivamente. Lo que podemos es ir avanzando y si Sí. tenemos algún comentario o duda, en Sí, eso. perfecto. A ver, pasa la que sigue. ¿Están las negativas? Algo, No. ¿no? La que sigue. Ok, Adelante. adelante. ¿Otra? ¿Está bien? Sin comentarios. Ajá. Adelante. Ok. La que sigue. Ajá. Ajá, la que sigue de esta. Aquí, o sea, los estudiantes, es muy interesante por un lado, porque una de las uno de los primeros resultados que tienes en la encuesta y que es muy fuerte es el bajísimo conocimiento que los estudiantes tienen de los conceptos elementales de matemáticas que se supone que han aprendido previamente. O sea,
Se saben más o menos, porque la mayoría podría decirse es sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero de ahí en adelante es menos del 50, menos del 25%, creo yo, si mal no recuerdo. Y van Ujú, bajando cuando entran con fracciones, cuando entran con cálculo de áreas, con otras, empieza a bajar mucho sí. el conocimiento que ellos creen tener de esos temas. Entonces, ¿cómo es que las explicaciones de los maestros pueden ser tan claras cuando Ujú. tienes tantas deficiencias? Ahí yo pienso que es más que nada el nivel de atención de los alumnos y su nivel, por ejemplo, si están conscientes que los maestros les explican e incluso que les vuelven a explicar o que les vuelven a ayudar, pero otra cosa es que ellos quieran poner atención o que se estén desviando su atención en tal vez ver el celular o que los cortó el novio o la novia y anden tristes, etcétera. O sea, ellos están conscientes de que las explicaciones de los maestros son claras, pero también existe la motivación que ellos traigan interna de aprender. O por ejemplo, a veces les explico un ejercicio en el pizarrón o en alguna diapositiva y me dicen, ah, sí la entiendo. Entonces ya les pones otro ejercicio y, ah, no, es que ya no la entiendo. O sea, nada más varías una cosita para que pues ya ellos lo resuelvan y ya dicen que ya no le entienden y de repente yo les digo, ¿por qué? Si sí le entendiste al otro. A ver, vete viendo este ejemplo que yo les puse y este que tienes tú. Ve viendo los pasos y ve haciendo los pasos tú. Pero yo lo que observo, por ejemplo, es que si es un despeje de una fórmula, les pones un ejemplo y les despejas la fórmula. Y entonces ya si tienen otro ejercicio donde la fórmula sea un poquito diferente, ya se ponen de que no, pues ya no la entiendo porque no es igual tal cual los pasos. ¿Sí me entienden? Ajá, lo que yo estaba pensando es como que están evaluando podría decir como la actuación del docente. O sea, él hace Ujú, sus gráficas, hace su presentación, se fija en los detalles. O sea, el maestro actúa bien su explicación, pero otra cosa es que yo lo entienda. O sea, no, o sea, cuando dicen que tan claras, los estudiantes no están diciendo que están entendiendo, es lo que quiero decir, ajá, sino simplemente que ven que el profesor lo hace bien, ujú, pero no ok, necesariamente quiere decir que le que entienden. están entendiendo lo que el profesor dice por todas las limitaciones que pueden tener. O sea, hay Ujú, una diferencia aquí, creo yo, entre son claras porque las entiendo o son claras porque observo que el profesor organiza bien, presenta ujú, bien, trae materiales, usa el ujú, pizarrón. O sea, es claro en su explicación, aunque yo no entienda nada de lo que está sí, explicando. No sé si me doy a de, entender. sí, de hecho, pues ya después al analizar las preguntas y al estar interpretando y todo, me he dado cuenta, ay, es que esta pregunta la hubiera puesto de tal forma, por ejemplo, en una de las gráficas, ay, ¿cuál era? Ay, en esta dije, en la parte de mero abajo, ¿por qué no puse escuchar explicaciones y abajo, más aparte, participar en discusiones? O sea, en esta pregunta cerrada, siento que me faltó poner muchas cosas. Por ejemplo, despeje de dudas o no sé, siento que la puse muy limitada o que junté partes. Entonces es parte de las cosas a corregir, que Ajá, si sí, por porque ejemplo son dos actividades muy diferentes, escuchar explicaciones y sí, participar en discusión. si por ejemplo se replicara la encuesta, así como pulirla
y acomodar cosas que se han observado que tal vez se pudieran manejar de otra forma, cambiar unas palabritas en las preguntas ya modificaría el enfoque. Pero pues ya, ni modo de aplicar otra vez a 531 estudiantes. ¿Ahí en cuál íbamos? Aquí. Pues ya es todo un show. Pau. No, ningún comentario en este sentido. Bueno, nada más suman esto como que ¿qué se entiende por claridad y cuidar esto para las próximas aplicaciones, ¿no? Bueno, sí, porque, o sea, ahí la duda entra muy, ¿cómo es que son claras y tienen tantas deficiencias? Exacto. Pero bueno, en la otra, es lo bueno, ya que por los tiempos, yo me saltaría a la última sección donde hablas de cómo se ven las matemáticas en los medios. Ajá, ay, se me fue. Que según es que en el estudio de la OSD decía que se obtienen niveles bajos en matemáticas a pesar de que el docente está dispuesto a volverles a explicar y que el docente está dispuesto a tales, o sea, ahí en esa parte del estudio dice que se obtienen bajos resultados a pesar de, o sea que ya no es cuestión del docente o de la escuela, es cuestión de más interno de los alumnos, de ellos, bueno, de tener ellos el impulso ¿verdad? sí. Ahora, en esta general, yo creo que no es sorprendente, porque muchas veces lo que se pone en las películas, en las noticias, son las cosas bonitas de las matemáticas, ¿no? Los chavos que ganaron las Olimpiadas de Matemáticas aparecen en las noticias. Los que no ganaron o los que les fue muy malo, eso no aparece en las noticias. Pero es muy distinto lo que se refleja en los medios, creo yo, no necesariamente coincide con lo que se dice. Por ejemplo, ya en la parte social, o sea, Ujú. pensando, por ejemplo, en los padres, en los tíos, en los amigos, en la comunidad en la que viven los estudiantes, cómo se perciben las matemáticas ahí. Yo creo que es un área muy diferente que probablemente, bueno, faltó explorar porque nos fuimos nada más a la representación mediática de las matemáticas y generalmente en las películas pues salen difícilmente, pocas veces se presentan a los malos de matemáticas. Cuando las matemáticas salen en las películas es porque les va bien, generalmente, digo, no digo que no, pero que no pase lo contrario, pero igual en las noticias, o sea, como que está esto, lo que se dice en los medios cuando se dice algo de las matemáticas, que también es otro punto, allá de vez en cuando se dice algo de las matemáticas y se tiende a decir cosas positivas, creo yo, que no necesariamente coincide con lo que se dice en la familia, con lo que se dice en la comunidad cercana, Sí, que aquí sí me sería faltó probablemente un poner una factor que más impactara específica. más en los Ajá. estudiantes. Aunque, bueno, Sí, los estudiantes actualmente también son muy clavados en lo que dicen los medios, las redes sociales en particular. sí, ahí sí me faltó como poner la otra parte porque en las entrevistas que hubo decía que el estigma de las matemáticas, entonces puse esta pregunta, pero la verdad se me cerró el mundo para poner una específicamente del contexto familiar. Porque Sí, también en uno de los estudios que tengo del estado del arte dice que se heredan las preferencias exacto, Sí. en las exacto. matemáticas. Entonces esa es una parte que se va a agregar en las cosas que faltaron. Bueno, que Porque por otro lado lo que puedes decir es que esa información
se obtiene de parte de otros estudios donde se ha explorado esa relación directa. Y en este caso te enfocaste más a los medios, ¿eh? Se puede manejar también por ahí. El estado del arte fue antes de la encuesta y la entrevista fue antes de la encuesta. En esas dos partes venía el estigma de las matemáticas. Por ejemplo, en el estudio viene que sí se hereda y en la encuesta me parece que con la maestra Fabiola, la coordinadora académica, ella me mencionó el estigma de las matemáticas. Entonces eso era antes de la encuesta y pues a mí sí, la verdad me faltó poner más específicamente la de la familia. Sí, bien. Y bueno, yo de mi parte, mi última pregunta sería, ¿qué respuesta tienes? ¿Tienes una pregunta de investigación? Tienes dos, de hecho, dos preguntas de investigación. ¿No? ¿Cuál es tu respuesta tentativa actualmente con el análisis que llevas de tus resultados? Aquí realmente quiero hacer una tabla. Tengo impresas casi todas estas gráficas que ya tengo aquí y quiero hacer una tabla de factores internos y otra de factores externos, acomodarlos según todas mis gráficas. No me he dado tiempo de hacer esto porque realmente esas fueron las preguntas. Tengo pues las secciones bien definidas, tengo pues muchas respuestas. Sí, sí, pero Tengo digamos, muchas gráficas. a ti como platicando sin entrar, digamos, en los detalles, ¿qué te dice? ¿Qué te dicen los resultados? Con Pues respecto los al problema resultados, que observas, los estudiantes ajá, muestran poca motivación. Ok, eso ya lo sabes, ¿no? Tienes ajá. tus resultados y ¿cómo juntas las dos cosas? Pues yo siento que, por ejemplo, en esta última gráfica, la parte social tiene las partes social y psicológica dentro de los factores, por decir, internos del alumno, son lo más relevante. Como aquí en esta gráfica, dice relaciones con amigos, compañeros, relaciones sentimentales. Si nos fijamos en esta gráfica, aquí los alumnos lo están diciendo. Entre lo social y lo psicológico son los factores internos, ¿sí? Lo demás, por ejemplo, la cuestión económica que yo me suponía que iba a salir un poquito más alta, realmente pues es como el 20%, 96 de más de 500, poquito menos del 20%. Entonces, realmente en los factores internos, cuestiones sociales en el aula y, por ejemplo, con los novios, novias, y psicológicos. Y en los factores externos, realmente, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahorita, las redes sociales, yo me suponía que iba a salir como un factor externo que realmente afectaba y pues no. Por ejemplo, un factor externo al alumno en sí sería el maestro, las metodologías, el ambiente en el aula. Y pues no son tan grandes como esperaba. Eh, de hecho, en el contexto del familiar, me faltó poner esa parte que ya decíamos anteriormente, y aquí sale 105 de 531. Entonces, lo que más les afecta es lo social y lo psicológico, a lo que veo pues ahorita. Porque Bien. también, por ejemplo, incluso en los materiales, ellos pues están de acuerdo. Y pues sí, también se puede observar que falta un poquito más de gamificación, de cosas más dinámicas, ah, pero no hay yo como pues, factor interno o externo, así como cómo manejarlo y ponerlo. Bien, pues igual yo creo que como ya lo habías descrito anteriormente, lo que tiene que ver con el ambiente del aula sería externo.
Y estas estrategias de gamificación podrían entrar ahí, no sé, bueno, ya lo irás revisando. Ujú. Muy Y es bien, que pues, también como desde el inicio se pone factores internos de la escuela y factores externos de la escuela, ahí tendría que modificar todo y ponerle factores internos del alumno y factores externos del alumno. Es que una Ajá, cosa o sea, como es que, del como que tienes alumno y otra cosa tres es de la... niveles. ajá, Tienes tres Ajá, niveles en vez de dos, sí. sí. pues sería desagregar estos resultados que ya tienes en esos niveles y luego aplicar quizá después Ujú, otro instrumento. sí. Muy bien. Angélica, muchas gracias. Esmeralda, ¿cuál Angélica? Muchas gracias por tu tiempo y por esta sesión que nos has dado con muchos avances y con todo tu entusiasmo. Y gracias, doctor Rafael, por haber gestionado y convencido a Esmeralda que presentara. Espero Y que sea gracias por su útil. ayuda. Sí. Realmente sí me ha apoyado mucho. Como les dije a un principio, eh, te falta esto, te falta el otro, y cámbiale aquí, cámbiale allá. Todas esas observaciones, todas esas retroalimentaciones, pues me han servido mucho porque a veces digo, "Ah, de veras, ¿por qué no vi eso? ¿Por qué no acomodé eso?" Y el maestro ya me dijo, siempre es bueno que otra parte te evalúe, te critique, te diga, te retroalimente, porque a veces hay cosas que uno las tiene ahí enfrente y no las ve. Entonces, pues muchas gracias al maestro Rafael. Gracias a ti. Pues estás lista para el coloquio, ya va a ser en un mes, entonces ya les estaré informando al respecto. Por lo pronto, concéntrate en cerrar el semestre, creo que hay un muy buen avance y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Muy Esmeralda, bien, gracias Rafa, y pues cerramos esta gracias a usted. sesión el día de hoy.